Comunidad Educativa, un espacio por una educación democrática y de calidad. Muy buenos días, bienvenidos a Comunidad Educativa, el espacio de la red de madres, padres y representantes que se transmite todos los días miércoles de 8 a 9 de la mañana. Y usted tendrá la oportunidad de volverlo a escuchar el domingo a las 12 del día. Recuerde que puede seguirnos a través de @lareddepadres, puede ver el espacio desde el Ustream en vivo mientras se produce, y hoy va a poder ver la totalidad del espacio de la entrevista especialísima que tenemos el día de hoy a través de nuestro canal YouTube en la Red de Padres. Si quisiera llamarnos para hacer alguna pregunta, puede hacerlo a través del 242-0079. Como siempre, en los controles, Yonder Pincay, en la producción de este espacio, Dayana Betancourt, en la coordinación general de la estación, Sonsoles Bamonde, y hoy tenemos la colaboración especial de Fernando Delgado, quien va a ser el encargado de llevar este material al canal YouTube de la Red de Padres, y ustedes van a tener la oportunidad de verlos. Bien, hoy es miércoles 26 de agosto. Ya se termina este mes de agosto, pronto empezamos el inicio del año escolar, y desde el punto de vista de trabajo en educación, este es un mes caracterizado por mucha necesidad de planificación para las escuelas. Aunque los niños están fuera de las aulas y los maestros con mucha frecuencia también están de vacaciones en el mes de agosto, pasan muchas cosas que tienen que ver con planificación, y pasan desde las instancias escolares hasta las instancias de administración, de gerencia del hecho educativo, como en el Ministerio de Educación. Y sin duda el Ministerio de Educación ha estado activo en temas de planificación, no solo para este año escolar, sino en respuesta al reto que se planteó cuando se realizó la consulta de calidad educativa. Por esa razón tenemos hoy a la viceministra Soraya Lashkar. Ella es viceministra de Comunidades Educativas de Unión con el Pueblo, ese es el título oficial. La profesora Lashkar es educadora, maestra de escuela, y en este momento no solo tiene sus responsabilidades como en el viceministerio de Comunidades Educativas, sino que además dirige el Liceo Fermín Toro. Y eso lo hace especialmente una interlocutora cercana, porque conoce y hay manera de entender perfectamente bien su vinculación con una escuela, es decir, vive un día a día de una escuela, y esa experiencia seguramente la vamos a tocar ahora en este momento. Bienvenida, Soraya, gracias por estar con nosotros. Gracias, más bien gracias a ustedes por la invitación. Hemos querido tenerla desde hace algún tiempo, y es muy oportuno que haya podido venir hoy. Soraya, hay muchas noticias con respecto, más que noticias, hay muchas cosas pasando en el Ministerio de Educación. Quisiera que nos hicieras una pequeña introducción sobre tu gestión desde que entraste en este cargo del Viceministerio de Comunidades Educativas. ¿Qué ha pasado en este año? 2 años, año y medio. Año y 6 meses, 7 meses. Año y 6 meses, año y medio. Que además ha sido muy noticioso, muy acontecido, porque tuvimos la consulta de calidad educativa. Eso parece haber marcado esta gestión del ministro Héctor Rodríguez, y en particular la participación tuya ahí. Háblanos un poquito de estos años y luego vamos a entrar en algunas preguntas más concretas. Bueno, cuando asumimos la responsabilidad de la gestión, el presidente Nicolás Maduro le encomendó al ministro Héctor Rodríguez que trabajara especialmente con los temas de una consulta para indagar hasta dónde habíamos avanzado y cuáles eran los problemas en educación. Y bueno, arrancó la consulta, y eso, al menos a mí en particular como viceministra que dirigí la consulta, me quitó 9 meses, casi 10 meses de la gestión, porque se consultaron más de 7 millones de personas, estuvimos en todo el territorio nacional, se consultaron más de 20 sectores de la vida nacional, participó hasta los chiquiticos de preescolar participaron, y quitó mucho tiempo, el procesamiento de la data. Al final logramos conseguir un resultado maravilloso, con un enfoque muy crítico de la educación venezolana, dándonos orientaciones de por dónde tenía que hacer los cambios el ministerio, el gobierno nacional, 700 medidas distintas, que luego la otra parte del tiempo fue en el diseño de una propuesta de plan estratégico que va desde este año hasta el 2020, una cosa así, 19, con la idea de que todo lo que salió de la consulta quede plasmado en un plan de largo aliento que pueda ir transformando los temas que hay que cambiar en educación. Nosotros empezamos a tener contacto con el viceministerio
a propósito precisamente de la consulta de calidad educativa, recibimos una invitación tuya en particular para participar en el Consejo Asesor de la Consulta de Calidad Educativa. ¿Puedes explicarle a la audiencia en qué consiste esa instancia? Sí, el ministro Héctor Rodríguez no le gusta gobernar solo, y entonces sugirió la idea de un consejo que le acompañara en el transcurso, digamos, de la gestión. Es un consejo que se instaló a propósito de la consulta por la calidad educativa, y entonces el consejo iba dando orientaciones también y algunas sugerencias de por dónde tendría que hacerse las consultas, cuáles eran los temas, las dimensiones, qué aspectos teníamos que, incluso medidas inmediatas que teníamos que tomar, digamos, en paralelo a la consulta. Y se instala el consejo con gente variopinto, pues, gente de oposición, gente del chavismo, jóvenes, se instala gente también, digamos, profesionales en las áreas, amas de casa, gente, mamás y papás dedicados a los temas de la educación. Es decir, nosotros hicimos un esfuerzo para que estuvieran representados, digamos, todos los sectores que han estado trabajando en los temas de educación y que pudieran darle orientación al ministro Héctor Rodríguez en ese sentido. Ha sido muy, muy provechosa esa instancia, porque el ministro ha tenido la posibilidad de escuchar a los distintos asesores, consejeros, y ha tomado, de hecho, decisiones a raíz de las reuniones que ha tenido con su consejo. Él valora mucho esta instancia, y de hecho terminó la consulta y el consejo se mantiene porque precisamente ha sido tan productivo que el ministro ha querido que el consejo tenga permanencia, pues, ¿no? Entonces, mientras esté el ministro Héctor Rodríguez, el consejo se mantendrá. Podemos hablar de cuánto tiempo va a estar el ministro Héctor Rodríguez, no sabemos, porque hay una posible candidatura, hay una candidatura del ministro para ser diputado. Pero bueno, mientras esté el ministro tenemos esa instancia, y esperemos que esa se convierta en una política, porque sí, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en ese consejo asesor y podemos dar fe de que buena parte de nuestras recomendaciones fueron debidamente atendidas, escuchadas e incorporadas en las propuestas y en los instrumentos que se han planteado. Y nosotros no somos una organización de gobierno, digamos. Entonces es una voz que no es de gobierno, que ha sido escuchada, y eso es interesante. Pero no solamente la nuestra, la de muchas otras personas que participan en ese consejo que no son gobierno. ¿Qué resultados dio la consulta? ¿Qué dijo sobre la calidad de educación, de nuestra educación? Mira, la consulta fue muy interesante porque dijo muchas cosas, ¿no? La consulta tenía 10 ejes temáticos, y en cada eje temático la consulta dijo lo que tenía que decir, pues. Quizás las primeras cosas, las más importantes de la consulta, de las 700 medidas, son los temas vinculados a la formación de los maestros. Todo el mundo coincide en el país que o nos sentamos en serio a la formación desde las universidades hasta la formación permanente, o simplemente no vamos a dar el salto cualitativo en educación. Esa sería como el primer eje fundamental. También la consulta hizo mucha insistencia en que el trabajo que hacen los maestros con los muchachos tiene que ser una pedagogía del amor, del ejemplo, de la curiosidad, una pedagogía cercana, una pedagogía de estrategias lúdicas que sean divertidas, que sean interesantes para los muchachos, que la escuela recupere sentido, significado para los muchachos. Entonces le exigió, digamos, la consulta le puso un reto a los maestros, le puso un reto, digamos, a las universidades y al ministerio para la formación, pero le puso también un reto personal a los maestros para que los maestros asuman el compromiso de hacer una pedagogía que realmente sea una pedagogía que le interese a los muchachos estudiar. Pero la tercera dimensión, quizás de las más importantes, tiene que ver con la incorporación de la familia a la educación y a la escuela. Y es una dimensión que nosotros hemos dicho, hay mucha retórica alrededor de eso, porque todo el mundo dice que es muy importante, que la familia tiene que participar, que sin la familia eso no es posible, y un largo etcétera, pero a la hora de la chiquita, la escuela no tiene mecanismos para la incorporación de la familia a la escuela, y los maestros no saben cómo hacer el trabajo con la familia. Entonces, de hecho, lo hemos dicho con mucha reiteración, la escuela le cerró la puerta a la familia, porque, por ejemplo, a mí me pasa en el Fermín Toro, ¿no? Que cuando llegué al Fermín me di cuenta que la familia llegaba hasta el portón, y yo entonces no entendía por qué llegaban hasta el portón. ¿Por qué usted no pasa? ¿Por qué usted no llega hasta el aula de clase? No, porque no me dejan. Entonces empecé a indagar y me di cuenta que eran como prácticas institucionales
que no permitían que la familia llegara hasta el salón de clase y se quedara un rato con sus muchachos, con unas justificaciones absurdas, psicologistas, muchas, ¿no? Entonces uno dice, no tiene sentido, la escuela tiene que abrir la puerta, el salón de clase tiene que abrir la puerta para dejar que la familia entre y se incorpore junto con la maestra en el trabajo, con el respeto y con la organización que eso amerita también, porque claro, la invasión de toda la familia en el aula de clase, la maestra se aturde y un largo etcétera, pero si se organiza bien, y entonces de ahí nació, de hecho, por esa insistencia de la consulta, de que la familia tenía que incorporarse y que los maestros, los directores, todo el mundo tiene que tener como estrategias nuevas de qué hacer para que la familia se incorpore. Entonces nace una hojita semanal que sale los domingos a todas las escuelas del país, que se llama Familia en la Escuela, dándole herramientas a los directores y dándole herramientas a los maestros de cómo hacer el trabajo de la incorporación de la familia en la escuela, con herramientas muy sencillitas, pues. Entonces eso fue también un componente importante de la consulta. Un cuarto componente importante de la consulta fue el tema de la protección de los muchachos. La escuela está para el cuidado de los muchachos, que también se ha dejado de entender así, porque bueno, no, la escuela no está para cuidar a los muchachos, que esa es una tarea de los papás. No, la escuela también cuida. Y apareció con mucha frecuencia esa idea de que la escuela tiene que convertirse en un lugar de protección y de cuidado. Si hay muchachos que están en adicciones, por ejemplo, la escuela tiene que procurar que eso no ocurra, y entonces la escuela tiene que detectarlos, la escuela tiene que alertar a la familia, la escuela tiene que buscar las alternativas. Igual pasa con la salud. Los muchachos que son obesos, por ejemplo, tenemos que atenderlos especialmente, a ellos y a su familia, con todo el paquete nutricional, y los muchachos que no ven bien, y los muchachos que tienen problemas auditivos, y los muchachos que tienen caries. La escuela se tiene que convertir en un lugar de orientación a la familia para el cuidado de los muchachos, y de hecho orientación permanente. Nosotros, la consulta dijo que especialmente los muchachos de educación media están muy solos, y que educación media hay que atenderlo. O sea, es verdad que hay que atender a todos, pero sí, a los muchachos adolescentes, cuando salen de sexto, la familia piensa que ya crecieron y entonces los dejan solos para la escuela, ¿no? Entonces los muchachos no han crecido, los muchachos necesitan acompañamiento, y es un proceso además muy doloroso el paso de niveles. O sea, cuando tú pasas de sexto grado, que tienes una sola maestra, y pasas a tener 12 profes, es un tema de que los muchachos no están preparados, ni psicológicamente, ni están preparados para atender afectivamente toda esa situación. Y por eso el ministro Héctor Rodríguez ha decidido que avancemos a un modelo en el que todas las secciones de educación media estén acompañados con un profesor guía. Un profesor guía que no sea de 20 horas o de 14 horas, un profesor guía que esté 50 horas. Es decir, aumentar la cantidad de horas para que el profesor guía pueda hacer un trabajo con la familia de los muchachos, que pueda hacer un trabajo grupal, pero también un trabajo individual, que pueda atender a cada uno de ellos, porque educación media, además el plan, que también lo dijo la consulta, el plan de estudio de educación media data de 1987, es decir, sí, es incluso previo a la Constitución nuestra. Entonces es necesario hacer todo el plan de readecuación y cambios, y de hecho es parte de lo que ya ahora estamos haciendo, tanto en educación media general como en educación de jóvenes y adultos. Has mencionado 4 conclusiones. Uno, que es importante el tema de la preparación del personal, del maestro como centro de facilitador de este proceso, que esa pedagogía, o sea, has dicho que hay un cómo, hay un vehículo, y además que ese maestro tiene que tener unas ciertas características, que esa pedagogía no es cualquiera, es una pedagogía con ciertas características. Ese es el estilo que queremos. No solamente queremos enseñar esto, sino que además queremos enseñarlo de esta manera. Y eso es válido, absolutamente válido. Luego has hablado del tema de protección y... El de la familia. Y el de la familia, la incorporación de la familia. Ustedes han hecho propuestas, algunas que ya están conocidas oficialmente, digamos, hicieron para el tema de la mejoría de la preparación del docente, prepararon este reglamento para ingreso y ascenso del profesional de la docencia, que está firmado ya está sí, publicado está aprobado, en Gaceta. Sí, está en Gaceta. Y está publicado en Gaceta. Porque entonces, lo aprobó el propio presidente de la República. Entonces tenemos un primer instrumento que es resultado de la consulta de calidad educativa, que ya está aprobado y además que está en sintonía con la primera necesidad detectada por la consulta. En cuanto a familia, nos queda todavía un instrumento de comunidades educativas que todavía no pareciera estar todavía avanzado. Vamos a dejar eso para el final. Y en el tema de protección, yo estuve revisando los materiales que ya se nos hizo llegar,
Y hay una propuesta que me pareció muy interesante, que es esta de los centros de atención integral. Hay una resolución, hay un conjunto de resoluciones o de propuestas de resolución que están como centradas en justamente eso de la atención integral del estudiante. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre cómo se inserta eso? ¿Qué pretende plantear esa normativa? De hecho, los centros de atención integral ya existen. Existen en el país. Son pocos, son 109 en el país. Claro, nosotros tenemos 20.000 escuelas, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que avanzar. El ministro Héctor nos ha planteado el reto de que cada municipio tenga un centro de atención integral. En el centro de atención integral deben concentrarse servicios para el desarrollo personal, colectivo de los muchachos y de la familia también. Y por eso ahí tiene que estar el servicio odontológico, el servicio médico, el servicio de orientación, el servicio incluso de salud sexual y reproductiva, la atención al tema de las adicciones. En el centro de atención integral deben estar también todos los trabajadores sociales para hacer todos los estudios familiares y comunitarios. Es un servicio muy bello porque es un servicio que tiene su mirada puesta en el estudiante. Porque a veces uno piensa que la escuela es solamente como el servicio educativo, ¿no? Entonces tú vas y aprendes unas cosas y sales de ahí. ¿Y para qué sirve la escuela al final? La primaria sirve para ir al bachillerato, el bachillerato sirve para ir a la universidad y al final la universidad, bueno, para que tú vayas a trabajar. Pero la mirada que le hemos puesto es una mirada del desarrollo integral de la infancia y el desarrollo integral de la familia. Entonces hay que atender otros asuntos más allá de lo académico. Y por eso es que la consulta, cuando hace insistencia en el cuidado de los muchachos, dice tenemos que procurar tener mecanismos, instancias que lo hagan posible. Y por eso es que se desarrolla este centro de atención integral. Ahora, alrededor del centro integral están otras cosas. Por ejemplo, las jornadas de salud escolar que se hacen junto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y ahí hemos avanzado mucho. Este año atendimos como 2 millones de muchachos. Sabemos que todavía no es suficiente porque nosotros tenemos en aula de clase 6 millones de muchachos. Entonces, bueno, hay que atenderlos a todos. Y estamos avanzando a la organización de esos circuitos de modo tal que los muchachos a principio de año y al término del año escolar puedan tener una revisión de ¿qué? Salud bucal, salud visual, salud auditiva, las mediciones antropométricas. También hacemos una revisión de la capacidad de atención y las destrezas de los muchachos. También tenemos digamos, una idea de que se incorpore todos los temas de adicciones. Ha sido un poco más difícil, pero esa es también la propuesta. Y entonces hacemos medición empezando el año y hacemos medición terminando el año para ver un poco cómo ha seguido. Y, por supuesto, la gente en las que detectamos que hay problemas, hay que hacerle como el seguimiento y estamos en ese proceso de que la historia clínica del muchacho debe reposar no solamente en la escuela, sino que tiene que reposar en el centro médico que tengan más cercano, de modo tal que los médicos de la comunidad puedan darle continuidad y seguimiento, porque un muchacho que tiene problemas oftalmológicos, si luego lo detectamos y luego no le damos los lentes, igualito seguimos con el problema. Quiero destacar una frase que me pareció muy atinada, además muy moderna, que permita potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo que atentan contra la integridad biopsicosocial de la salud del joven. Y esto incorpora ese concepto de factores de riesgo y factores de protección. Es decir, no solamente tenemos que quitar los elementos de riesgo, tenemos que además darle herramientas para ser más, para protegerse, para ser más fuerte, para ser más resiliente, que tal vez es el concepto que está incorporado aquí. Me parece que esto es una resolución que puede ser muy positiva, es decir, empezar a mirar el tema de la salud del chico y de la atención integral del chico como un aspecto necesario además para que pueda ejercer su derecho a la educación. Claro, porque si no ve bien, porque si tiene factores de riesgo, porque si termina con problemas de adicciones, no va a educarse. Así es. Entonces es una mirada bidireccional, a más educación, más salud, pero a más salud, mejor posibilidad de educación. Es así. Es que tenemos que trabajarlo. Esto me pareció que es un instrumento muy interesante y bueno, digno de ser estudiado y discutido y conocido. Entiendo que en estos centros de atención integral también se incorpora el concepto de las defensorías estudiantiles. Sí, las defensorías estudiantiles es otra figura, digamos, ¿no? La defensoría, de hecho, existe por ley, por norma, correcto. Y nosotros estamos tratando de fortalecerlas, porque la defensoría, estamos
incluyendo a los muchachos también en un ejercicio de defensoría. Cada escuela debería tener su grupo de defensores de chamos. O sea, en el Fermín Toro lo empezamos a crear, y los mismos muchachos que tengan algún tipo de reclamo, de denuncia, porque un profesor, porque algún personal administrativo y obrero me maltrató o algo así, o hay algún conflicto entre los muchachos, se genera un espacio de resolución de conflicto. Es como una suerte de justicia de paz dentro de la escuela que permita los procesos de mediación, de diálogo, de negociación para la resolución de los conflictos. Tú estás en una escuela, en un liceo como directora que tuvo problemas de violencia importantes. ¿Cómo se ha manejado? El cambio aparentemente ha sido importantísimo para la gente que conoce el Fermín Toro. ¿Se hicieron estrategias como esa de mediación, de resolución de conflictos? Claro, ahí había algunos problemas que resolvimos por varias vías, digamos, ¿no? Parte de los problemas de las escuelas que tienen violencia es un tema de organización de la escuela. Porque si tú dejas, por ejemplo, tú organizas el horario, pero tú dejas muchos tiempos vacíos para los muchachos, bueno, el tiempo ocio, pues, o sea, ¿a qué se dedican los muchachos? Entonces, por eso nosotros hacemos, yo voy a aprovechar la tribuna para hacer recomendaciones, pues, a las escuelas. Claro. La escuela no puede organizar el horario atendiendo la necesidad y la disposición horaria de los profesores. Los horarios de las escuelas tienen que organizarse atendiendo la necesidad de formación de los muchachos. Absolutamente. Entonces no puedes estar poniendo, bueno, profesora, ¿a qué hora puede usted venir? No, bueno, solamente puedo venir entre 8 y 9 de la mañana. Entonces, y después, ¿qué hacemos con los muchachos el resto del día? Entonces tenemos que organizar los horarios de modo tal que no quede espacios vacíos. Son horarios que deben ser compactos. Ese fue lo primero que hicimos en el Fermín Toro. Cuando empezamos a organizar los horarios y pusimos a los profesores a dar clase y tal, ya los muchachos tenían que estar en aula de clase. Pero el mensaje adicional, aparte de resolver la violencia, es que la escuela es para los jóvenes. Exactamente. La escuela es para los muchachos. Y todo lo que pasa ahí tiene que organizarse alrededor de las necesidades de los jóvenes. Ese es un concepto importantísimo y creo que el mensaje tiene que haberle quedado muy claro a toda la comunidad educativa. Creo que pronto tenemos que ir a un corte comercial, a un corte de la estación en 5 minutos. Perfecto. Bueno, podemos seguir. ¿Y qué otras cosas hicieron aparte de organizar el horario? Bueno, entonces además, primero organizamos los horarios. Ya eso ocupó a los muchachos en aula de clase. Lo segundo que hicimos fue lograr incorporar todos los temas de cultura, de deporte, de huertos escolares, de proyectos productivos. Y los muchachos, cuando empezamos a incorporar, digamos, una gama de actividades en la que los muchachos pudieran decidir por su propia cuenta qué les interesaba y se apuntaron, entonces eso también empezó a darles equilibrio emocional, equilibrio de vida a los muchachos y un proyecto. Algunos, fíjate que ahí logramos hacer, ya está establecido, digamos, como actividad de la escuela, un grupo estable en ciencia. Y el grupo estable en ciencia está haciendo los detergentes para la limpieza de la escuela. Y entonces los muchachos con sus profesores de química, con sus profesores de biología, están trabajando en un proyecto productivo que además tenemos la esperanza de que en algún momento traiga un poquito de recursos para la escuela porque estamos vendiéndole a la familia, por supuesto, a un costo muy solidario, los detergentes, digamos, que pueden usar en casa. Una vez cubierto las necesidades de la escuela, podemos abrir. Y hubo muchachos que se metieron en los programas de huerto escolar y ya nosotros hemos producido tomates y perejil y pimentones. Y el huerto, parece mentira, Lila, es una cosa maravillosa porque hay profesores, cuando hacemos los consejos pedagógicos, que esa es otra cosa que también para la disminución de violencia es muy importante, hacer el análisis permanente de la conducta de los chamos. Y por eso yo también siempre voy a recomendar que se hagan consejos pedagógicos permanentes por grado, por año, por sección, porque en la medida que yo hago análisis de la conducta de los chamos, yo puedo detectar quién es el que está con problemas para atenderlo individualmente. Porque a veces aplicamos estrategias masivas, pero no aplicamos estrategias individuales y también es importante. Entonces, ha sido muy interesante porque en los consejos pedagógicos los profesores de huerto tienen una concepción de los muchachos distinta a la concepción que tiene un profesor de matemática o un profesor de biología. Claro. Este dice, no, es que este muchacho es violento, tiene prácticas de violencia, y el de huerto dice, no, pero es que allá es de lo más colaborador, ese muchacho es un ángel, porque el huerto, la naturaleza, la tierra, equilibra también. Entonces eso también ha sido, digamos, no solamente la cultura, danza,
teatro, artes plásticas, sino además voleibol y basquetbol y todas las pelotica de goma, y hemos implementado algunas cosas interesantes, digamos, deportivas, pero además proyectos productivos, científicos, en los que los muchachos, fíjate que incluso yo me quedé impresionada porque abrimos un club de matemática pensando nadie se va a inscribir en esto, nadie se va a inscribir en esto. Pues no, tenemos unas 16 muchachos inscritos, que es una población muy interesante porque se interesan por las lógicas y por la cosa de la matemática. Entonces nosotros estamos muy contentos. Qué bueno escuchar esa experiencia de escuela. En cuanto a violencia, una de las cosas que es importante, el tema de la violencia tiene que ver con una diferencia de poder, con alguien que ejerce el poder para controlar la conducta del otro. Y una de las maneras de resolver el tema de la violencia es empoderar a todo el mundo. Pero tú tienes que tener espacios de poder, espacios en los que tú eres poderoso, entre comillas, digamos, tú tienes control de cierto aspecto de tu vida. Y de repente tener esta variedad de actividades ofrece espacios de éxito en hacer. Todo el mundo tiene que aprender a leer, todo el mundo tiene que aprender historia, todo el mundo tiene que aprender las destrezas lingüísticas. Pero en algunas serás mejor y en otras tal vez no tanto, pero tiene que haber espacios en los que pueda ser excelente, y cuantos más espacios haya, más oportunidades hay para que todo el mundo tenga un espacio de satisfacción y de logro para cada uno de nuestros chicos, que al final es la idea, pues es decir, tienen que aprender a leer, tienen que aprender a escribir, tienen que aprender lo que tienen que aprender, pero además tienen que ser exitosos, tienen que hacerlo con un sentido de satisfacción. Vamos a ir a nuestro único corte en este programa de hoy y pronto regresamos con la profesora Soraya Lachkar, viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el pueblo. Ya estamos de vuelta con Comunidad Educativa, el espacio de la red de madres, padres y representantes que se transmite los días miércoles de 8 a 9 de la mañana. Y estamos nuevamente de vuelta con nuestra invitada especial del día de hoy, la viceministra Soraya Lachkar, viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el pueblo. Discutimos en la primera media hora algunas cosas interesantísimas. La profesora además es directora del Liceo Fermín Toro. Discutimos 4 de los resultados preliminares, 4 de los resultados de la consulta de calidad educativa, de un total de 10 tal vez conclusiones de la consulta, y algunos de los instrumentos que se generan de esa consulta. O sea, en respuesta a eso ya está publicado el reglamento de ingreso y ascenso de profesión docente. Hay propuestas ya de temas como estos centros de atención integral al estudiante, una propuesta que muy interesante también, que tiene que ver con la salud escolar, las defensorías educativas. Hay como un grupo de propuestas que tiene que ver con la protección del estudiante, que es uno de los aspectos que se destacó en la consulta de calidad educativa. Pero hay otras 6 conclusiones más de la consulta de calidad educativa. ¿Cuáles son? Bueno, fíjate, la consulta también dio indicaciones muy precisas sobre la infraestructura escolar, que es un tema, digamos, que suele aparecer como prioritario, pero que no es prioritario, digamos, no, en el sentido de que la consulta ponderó y dijo, lo más importante son los maestros, lo segundo más importante son los muchachos, la pedagogía con la que se trabaja, y bueno, también la protección y el cuido y la familia. Pero además también es importante el tema de la infraestructura escolar, pero no se puso como de primer orden. Sin embargo, en la consulta salió como una necesidad de atender los temas de la infraestructura. Y la gente, digamos, opinó en general que la infraestructura escolar tiene que ser una infraestructura abierta, tiene que ser una infraestructura amable para los muchachos, que tiene que ser con colores frescos. De hecho, los más chiquiticos pintaron su escuela, la escuela que querían, y en todo el mundo pintó una escuela con jardines y con animalitos y con maticas y con árboles. Era una cosa muy curiosa, pero los muchachos nunca se dibujaron a sí mismos dentro de un aula escolar, siempre estaban brincando por ahí, por allá, porque se imaginan una escuela que es una escuela un poco más divertida, ¿no? Sí. Divertida, lúdica. También se habló de los materiales educativos y de los recursos didácticos. La consulta generó un pliego de recomendaciones a propósito de mapas, de tecnología, de cómo aupar la posibilidad de recursos que generen curiosidad, capacidad de investigación en los chamos. Entonces ahí se
tomaron algunas decisiones. Por ejemplo, el tema de Canaima educativo es una resolución de las resoluciones más lindas a mi juicio, porque hace hincapié en que el proyecto tan importante ya llevamos casi 4 millones de canaimas repartidas, distribuidas en todo el territorio nacional. A los preparadores les distribuimos las tabletas y tenemos ese proyecto tan hermoso de las preparadurías. Ahora voy a hablar de eso. Hemos distribuido 15,000 tabletas a estudiantes de educación media para que sigan haciendo su trabajo de preparaduría. En todo caso, los temas de los recursos para el aprendizaje están vinculados con la idea de que tengamos instrumentos de trabajo que sean modernos, que tengan capacidad de, digamos, de desarrollo intelectual de los muchachos, y que además tengan contenidos de amor a la patria, que tengan contenidos de la historia, que tengan contenidos de la realidad cotidiana, pero además contenidos, digamos, sobre el tema de la sexualidad y sobre los temas del peligro de las adicciones y todo el cuento, pues, ¿no? Entonces, por una parte la infraestructura y por otra parte, digamos, los recursos para el aprendizaje. La consulta también hizo mucho hincapié, yo lo medio mencioné en la vez en el segmento anterior, hizo mucho hincapié en el tema del cambio curricular, pero especialmente en media, claro. En media y en educación de jóvenes y adultos. De hecho, después de la consulta, ya arrojados los resultados, generamos una consulta adicional sobre el currículum de media. Y participó ahí Titirimundi, digamos, vinculado a educación media. Los profes, los padres, los muchachos, los especialistas en educación media, con la idea de mirar cómo es que se organiza el plan de estudio de educación media. Y muy interesante, porque de ahí han surgido propuestas que deben ser aprobadas de un momento a otro para el nuevo año escolar. Es decir, que nosotros vamos a arrancar el nuevo año escolar con un nuevo plan de estudio que se irá a aplicar de manera progresiva en educación media. ¿Cuál es la progresividad? Y ahí viene también otra, digamos, de las recomendaciones de la consulta. La consulta también arrojó la idea de que tuviéramos una escuela de tiempo completo. Es decir, que empezara tempranito y terminara en la tarde. Pero una escuela en la que tú puedes combinar grupos estables de cultura, de deporte, de ciencia, de áreas productivas, de trabajo, para que los muchachos estén en la escuela, pero estén en actividades variadas y que no estén sentados en pupitres, porque si no, no tiene sentido. Entonces tú vas a meter a los muchachos de 7 a 5 sentados en un pupitre y van a aborrecer la escuela. Entonces nosotros no, la escuela es un lugar interesante en la que tú puedes hacer múltiples cosas. Entonces, ahí nacen las escuelas de tiempo integral, que hemos llamado escuelas bolivarianas de segunda generación, porque en realidad la escuela bolivariana quedó muy bien parada en la consulta. La gente valora de la escuela bolivariana especialmente las pedagogías, las didácticas, el tiempo completo, la posibilidad de la incorporación del comedor también y la comida. Entonces, digamos que ha sido un descubrimiento saber que la gente quiere el tiempo completo. Entonces, ese tiempo integral no lo podemos aplicar de un solo golpe en todo el territorio nacional, porque no es tan sencillo. Porque hay una escuela, por ejemplo, una instalación puede tener 2 turnos. Entonces, ¿qué hacemos con los muchachos? Pues no hay más pupitres y no hay más salones. Entonces, se irá haciendo de manera progresiva donde se pueda hacer, y vamos a ir evaluando. De hecho, este año se ha tomado la decisión de comenzar en al menos unos 245 o 46 instituciones que tienen la capacidad instalada, que existe la posibilidad de llegar al tiempo integral. Toda es educación pública o de gestión oficial, y estamos haciendo todas las evaluaciones, además con unas propuestas muy chéveres. Por ejemplo, una maestra no puede estar desde las 7 hasta las 5 porque estaríamos violando el derecho, digamos, al trabajo. Pero si incluimos 2 maestras, entonces en un aula una puede llegar a las 7, otra puede llegar a las 11, la que llega a las 7 se va a las 3, la que llega a las 11 se va más tarde, y además le incluimos los especialistas en cultura, en deporte, en otras áreas, de modo tal que incluso la maestra tenga tiempo para investigar, para colegiar las decisiones, para tener sus consejos pedagógicos, para hacer ejercicios de reflexión sobre su propia práctica, junto con el resto de los maestros. De modo tal que estas escuelas integrales que arrancan, tenemos la esperanza en este próximo año escolar, de manera progresiva, tienen una dimensión, digamos, recogiendo los resultados de la consulta, de que sea una escuela de tiempo completo, que además incluimos estas especializaciones, y es donde se va a aplicar en primer lugar la reforma, digamos, los cambios del plan de estudio de educación media.
O sea que estas escuelas integrales son para bachillerato. No, también Algunas, son... pero buena hay de parte todo, de ellas, okay, hay de todo, hay de Pero todo. Hay incluyen escuelas bachillerato. técnicas, hay escuelas de educación media y hay escuelas primarias. Porque la escuela inicial, de educación inicial ya tiene bastante tiempo completo, desde que ya llegan como hasta las 3, 4 de la tarde. Suena como que la escuela se está convirtiendo, o podría convertirse, lo que ustedes aspiran es que sea un sitio interesante, un sitio donde pasen cosas. Y una de lo que los expertos en participación de las familias nos han dicho y hemos aprendido en estos años de la red de madres, padres, representantes, es que la participación de la familia en la escuela aumenta cuando hay algo interesante, algo chévere pasando en las escuelas. Entonces la familia quiere incorporarse a eso que está pasando en las escuelas. Así que parece una buena estrategia incluso hasta para promover la participación de la familia en la escuela. El objetivo obviamente es mejorar la educación, las opciones, las alternativas para el joven, pero cuando pasan cosas buenas en la escuela, la familia también se incorpora mucho más. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay otras resoluciones, tienen una de Canaimas, tienen la de quiero mencionar 2 o 3. Una es la de las preparadurías. O sea, hay un conjunto que tienen que ver con la participación de los chamos y con la protección de los chamos. Una es la de preparadurías y la otra es la de intercambio estudiantil y la tercera es la de becas. Y las tres, digamos, están como vinculadas porque la preparaduría es paga. Nosotros le entregamos un estipendio a los muchachos. Entonces ha sido una experiencia tan interesante porque la prepa siempre se ha entendido que es para educación universitaria. El ministro Héctor Rodríguez, por recomendación de sus propios asesores juveniles, creó la figura a partir de la consulta. Y el ministro, que es un joven, que además opta, así como opta también el gobierno bolivariano por la juventud, decidió crearla y además le presentó el punto de cuenta al presidente para que el presidente aprobara unos recursos. El presidente lo aprobó y arrancamos. Ha sido una sorpresa porque son los más grandes enseñando a los más chiquitos. Y como son pares, se entienden entre sí. Entonces, no solamente están dedicados a la enseñanza. ¿En qué áreas abrimos la preparaduría? En matemática, en lenguaje, en literatura, en castellano. La abrimos en biología, en química, en física. Y fíjate que casi todas las áreas son áreas científicas, excepto castellano. Y inglés también abrimos. Entonces, digamos, lenguas y ciencia. Y entonces, los muchachos, los mejores promedios, y les hicimos la prueba, y los mejores promedios, a ellos fueron destinadas, digamos, ese estipendio para que ellos, claro, había una voluntad expresa de que quería ser preparador. Y resulta ser que estos preparadores también terminaron siendo como una suerte de orientadores en otros temas como la salud sexual y reproductiva o el tema de las adicciones. Entonces son orientadores muy chéveres porque son orientadores que son de pares, de pares. Entonces es una lógica que no es una lógica adultocéntrica sobre la enseñanza, sino que es una lógica desde la propia juventud enseñando a la juventud. Y además los valores de solidaridad, de acompañamiento, de estar protegiendo a sus ahijados, digamos, a sus enseñantes, a sus pupilos. Y la experiencia ha dado tan buen resultado que la queremos volver a repetir. Y entonces ahora, en este próximo año escolar, estamos abriendo 15,000 prepas más. Ahora, el otro programa es el programa de intercambio estudiantil. El programa de intercambio estudiantil también fue una iniciativa nacida de la consulta, propuesta por consejeros también, que al principio era intercambio. Era intercambio. Unos estudiantes de un estado iban para otro estado. Pero rápido cambió la lógica y entonces empezó a ser de la ciudad al campo. Y entonces los estudiantes qué sé yo, de Maracay se iban a Barinas adentro para un intercambio con estudiantes de Barinas de una escuela técnica. Y entonces ahí se metieron en las piscinas con las cachamas y sembraron maíz y sacaron arroz y sembraron berenjenas y cosecharon mandarinas y cosecharon ciruelas y hicieron... ¿Qué le aporta eso pedagógicamente a un muchacho? Bueno, lo que los muchachos nos están reportando, digamos, ya tenemos, el presidente aprobó unos recursos para que al menos 10,000 estudiantes pudieran participar en esta primera gestión. Y ya llevamos 2,500 muchachos que ya han ido. Los que regresan, lo que nos han dicho es que han recuperado incluso el valor por la vida. Porque los muchachos no sabían ni siquiera cómo se sembraba la caraota.
Claro. No sabían ni siquiera de dónde salía la arepa. Entonces, saber de dónde viene la arepa, cómo se procesa el maíz hasta llegar al plato, a tu casa y te comes tu arepita con queso, les abrió una perspectiva muy interesante. Pero además les da la posibilidad de encontrarse con otra gente, porque la escuela suele ser endógama, la escuela es muy cerrada, la escuela los niños de la escuela conocen a los niños de su escuela, pero no conocen a los niños de otra escuela. No hay posibilidades, incluso con los profesores pasa, y entonces para los profesores acompañantes que estuvieron con los muchachos en el intercambio también fue como la apertura de un mundo desconocido, de un país desconocido. Entonces es conocer Barinas, conocer Apure, conocer el Táchira, conocer Trujillo, conocer algunas partes del estado Miranda, para lograr entender el país adentro, porque además en el intercambio también hay leyendas, hay conocimiento digamos, de la geografía, del área, de la historia local, de la gente que hace cerámica cerca de la comunidad, y entonces la sapiencia comunitaria, el saber comunitario que también se incorpora, les abre una perspectiva interesantísima a la vida, al país, a ellos mismos, y genera una relación de amigos. Ahora ya están vinculados en WhatsApp y en una red y quieren hacer grupos agroproductivos para meterse también a producir. Y cuando regresan a su escuela de origen, ¿cómo comparten esa experiencia? Bueno, ahí estamos tratando de hacer una cosa de que es que las cosas que aprendieron las hagan en su escuela, porque estamos fomentando el huerto escolar, que es un programa nacional. El presidente nos ha indicado, todas las escuelas deben tener un huerto, pero además todas las escuelas deben convertirse en banco de semillas, en reservorio de semillas, y nosotros tenemos que aprender, digamos, a cosechar y a tener nuestros envases, a hacer, digamos, productos envasados, pero además tener la posibilidad de que en nuestra escuela producimos semilla y la ofrecemos para quien quiera sembrarla en caso de que nosotros no tengamos dónde sembrarla. Lo ideal es que también la sembremos. Y donde haya comedor, donde haya... se utilizan los productos del huerto. Nosotros en el Fermín Toro el tomate se utiliza, el perejil se utiliza, el cebollín se utiliza, las berenjenas se utilizan. Es decir, la posibilidad de que también podamos usar las cosas que nosotros estamos produciendo. Entonces, la escuela se nos convierte en un lugar como muy chévere, en el sentido de que puedes ir de intercambio, tienes el espacio para las prepas, y además las becas escolares. Nosotros ahora estamos alrededor de 90,000 becas en el país, enfocados todos en los estudiantes que tienen condiciones, digamos, precarias, de pobreza extrema, y por eso nos vinculamos directamente con la vicepresidencia del área social, en la que nosotros, digamos, en un ejercicio de articulación por el tema de los segmentos sociales, vamos identificando cuáles son las personas que necesitan la beca, de modo tal que los muchachos puedan tener algún tipo digamos, de incentivo para poder seguir estudiando. Bueno, te estamos acercándonos ya al final del espacio. Como miembros del Consejo Asesor de la Consulta de Calidad Educativa, recibimos cada uno de nosotros el martes de hace 2 semanas toda una serie de materiales, estas propuestas, este siguiente paso de la Consulta de Calidad Educativa, que es normar, plasmar en instrumentos para llevar a una realidad esto que conocimos en la Consulta de Calidad Educativa. Se nos fueron entregados y nos dijeron que serían publicados en la página web para proceder entonces a la consulta de ley, que es la consulta que establece la Ley Orgánica de Administración Pública, o la Ley Orgánica de Administración Pública, y que dice que tienen que ser publicados como propuestas para que un mes más tarde se cierre la consulta y entonces se publiquen como consideran las autoridades que se debe hacer. Ese proceso todavía no ha ocurrido, por eso nosotros no hemos revelado los contenidos específicos de estas resoluciones, un poquito en respeto a la solicitud que se nos hizo en ese espacio, pero hay una expectativa de que pronto podamos compartirlo palabra con palabra y qué piensa cada uno de nuestros oyentes sobre cada uno de estos instrumentos, pero queríamos saber, bueno, ¿para cuándo vamos a poder compartir estos instrumentos con la audiencia? Sí, estábamos esperando hacerlo esta semana. Estamos, digamos, afinando detalles con la consultoría jurídica y van a ser colgados en la página web de manera progresiva, porque estamos como en ese proceso de afinación más legislativo. Entre esta semana y la otra, ya en la página web ustedes van a encontrar los instrumentos para la revisión, pues, ¿no? Estos instrumentos han sido muy consultados, que hay que decirlo, porque nosotros, la consulta fue muy amplia y duró 9, 10 meses en cada una de estas, o sea, son resultados de una consulta, no es que lo vamos a comenzar a consultar, porque son resultados, digamos, del mandato popular. Y sin embargo lo vamos a colocar en la página para amplia difusión, y luego, bueno, si hay alguna recomendación seguramente la recogeremos. Sí. El ministro Héctor Rodríguez es un
es un hombre de diálogo, de consulta, y tiene, digamos, la encomienda del presidente Nicolás Maduro de avanzar a la idea de que en educación y la política educativa es una política dialogada, consensuada, es una política que avanza a la idea de tener una mejor educación, y en ese sentido todos los sectores de la vida nacional deben participar. Ahí hemos pasado por encima de algunas de estas resoluciones. Hay unas que tienen que ver con insumos, con instrumentos útiles escolares, uniforme, ahí está la del calendario escolar, hay las que hablamos ya de los que tienen que ver con la atención y protección de los jóvenes, hay distintos temas, pero no hemos mencionado que también hay algunas resoluciones que tienen que ver con el tema administrativo, cómo se organiza administrativamente la autoridad. Hay una de zona educativa, circuitos educativos, que ese sería como otro ámbito de esa, para el cual yo no tengo ninguna experticia ni ninguna cosa que decir. Posiblemente eso habría que dejárselo a la gente que maneja organizativamente el tema de educación, pero sería interesante. Bueno, quería que compartir con la audiencia que es un paquete de 23 propuestas de resolución que pronto serán conocidas para todos y podemos discutirlas y hacer los aportes que queramos para mejorarlas. Claro. Hay una que está faltando, que lo mencionamos al inicio del espacio, que es la que tiene que ver con comunidades educativas. ¿Por qué es tan difícil esa? Bueno, es difícil porque es difícil normar, o sea, tener una norma estándar para la diversidad de escuelas. Muy bien. Es decir, es muy difícil decirle a una escuela, así tiene que ser tu gobierno escolar, porque todos estamos de acuerdo. La consulta, si algo permitió la consulta, es ver dónde estaban los consensos nacionales. Hay un consenso nacional de que todo el mundo tiene que participar, digamos, los padres, la familia, los muchachos, los maestros tienen que participar en la toma de decisión de la escuela. Eso es un consenso. El otro consenso es que eso tiene que hacerse de manera democrática, es decir, no puede ser impuesto, no puede ser a dedo, sino que eso tiene que ser un ejercicio de deliberación, de construcción de consensos internos, etcétera. También hay un consenso generalizado de que la escuela tiene que hacer trabajo comunitario, que se tiene que vincular con su comunidad, que no puede ser una escuela cerrada, ciega al entorno, sino que tiene que haber algún tipo de vinculación. Ahora, ¿cómo organizar el gobierno escolar? Es el quid del asunto. Es decir, ¿cómo logramos que lo que vayamos a legislar le sirva a una escuela que tiene 20 muchachos? Porque nosotros tenemos escuelitas pequeñitas en el campo. Los núcleos campesinos tienen a veces hasta 10 muchachos. Y tenemos escuelas que tienen 3.000 muchachos. Sí. Entonces, ¿cómo organizamos el consejo pedagógico para uno y para otro? ¿Cómo organizamos los comités, por ejemplo, que podría haber en una escuela para uno y para otro? ¿Cómo organizamos a los papás para uno y para otro? Porque además las lógicas territoriales van a incidir mucho en cómo se organiza la escuela. Por ejemplo, en comunidades indígenas, las escuelas que son intercultural bilingües son escuelas en las que, por la idiosincrasia y por la cultura indígena, los ancianos de la comunidad deben tomar decisiones. Entonces, ¿cómo uno eso lo organiza en la norma? Ha sido una norma difícil precisamente por la diversidad de escuelas que nosotros tenemos. Entonces tenemos que ser como muy cuidadosos, de modo tal que la norma no genere atropello, que no imponga, porque es muy... cada escuela es cada escuela, cada escuela es cada escuela. Entonces tenemos que dejar un poco de libertad para que la escuela también pueda organizarse y de acuerdo también a su entorno, a su contexto. Claro. Entonces, pero también tenemos que obligar a que las escuelas sean cada vez más democráticas, que las escuelas, la familia pueda participar, que la escuela tenga trabajo comunitario, que los docentes puedan tener su consejo pedagógico. Están haciendo una idea muy bella, que no te la he comentado, que es que así como hay un consejo pedagógico en las escuelas, haya un consejo de familia. Y que ese consejo de familia esté, integrado por al menos un representante de cada aula de clase. Y que ellos sean los que conformen el consejo de familia. Porque los profes tienen su espacio para deliberar, decidir, analizar. Bueno, la familia también tendría que tener un espacio para eso. Y luego se pueden encontrar en el consejo educativo, ¿no? Entonces, en el consejo educativo participa gente del consejo pedagógico, participa gente del consejo estudiantil. También debería participar gente del consejo familia, para que la familia también tenga su propio espacio en la escuela, porque también tienen sus propias perspectivas, pues, ¿no? En efecto, tal vez una de las deficiencias de la resolución 58 tenía que ver con un solo modelo para
una inmensa variedad de escuelas y esa es una de las dificultades de su implementación. Nos quedan 2 minutos para cerrar. Bueno, estamos a la expectativa de tener esa norma. La red de madres, padres, representantes. Ya viene pronto. Qué bueno. La red de madres, padres, representantes ha hecho propuestas, las ha entregado y yo creo que hemos sido escuchados en muchas de las cosas que hemos planteado. En algunas obviamente no, pero en buena parte de nuestras propuestas nos hemos reflejado en algunos de estos instrumentos y ojalá también nos veamos reflejados en alguna de las propuestas que se haga para comunidades educativas. Quiero agradecerte inmensamente que te hayas tomado un tiempo de tu vida agitada con responsabilidades en el viceministerio, tanto como en el liceo, aunque el liceo esté cerrado en este momento. No está cerrado. Buenísimo, las escuelas están abiertas. En vacaciones tenemos que mantener las escuelas abiertas para los planes vacacionales, para cuidar el huerto, para la formación. Sí. Claro, más relajadito, pero abierto. Otro ritmo. Perfecto. Muy agradecido, le recuerdo a la audiencia que esta entrevista completa va a estar disponible en el canal YouTube de la Red de Padres. Fernando Delgado, a quien le agradecemos nuevamente, es el encargado de limpiar un poquitico este material con algunos de los errores que cometí en este momento y va a estar colgada para que ustedes puedan verlo enteramente en el canal YouTube de la Red de Padres. Quiero agradecer a John Derpincay en los controles, a Dayana Betancourt en la producción del espacio, Sonsoles Mamón en la coordinación general de la estación y quien tuvo el gusto de hablar para ustedes, Lila Vega, en esta interesantísima entrevista con la viceministra Soraya Lachgar. Muchísimas gracias, Soraya. Gracias. Hasta aquí, Comunidad Educativa, el espacio radial de la Red de Madres, Padres y Representantes, conducido por nuestra vocera Lila Vega, quien te espera.